Javier, el tema de las relaciones cívico-militares me parece que desde hace ya un buen rato en el país han adquirido una importancia muy relevante y no se le ha dado, bueno, ese es mi parecer, no sé, tú qué pienses, no se le ha dado ni desde la sociedad civil, ni desde la academia, quizás, algunos casos muy concretos, por supuesto, pero esa importancia que tiene y ese rol que debemos asumir con una participación del ejército cada vez más, pues más centrada en asuntos públicos. Ujú. Pero me gustaría empezar un poco a preguntarte respecto al tema de las relaciones cívico-militares, el significado que tienen. Es decir, por un lado, me parece que debe haber un equilibrio institucional que tenga la gestión de las Fuerzas Armadas por parte de los civiles, pero por otro lado también esa relación cívico-militar tiene mucho que ver con los objetivos, con la claridad de objetivos que el poder civil imponga a los propios militares. ¿Tú crees que esta relación se da con equilibrios? ¿Existe realmente el control de las Fuerzas Armadas y existen realmente los objetivos claros por parte de la autoridad civil respecto a los militares? Bueno, muchas gracias, Jorge, Diana, otra vez nuevamente por la invitación y el espacio. Bueno, el tema de las relaciones civiles militares en el contexto de los sistemas políticos democráticos o que se basan en la democracia liberal, plural, como nosotros la conocemos en México desde hace muchos años, son una de las bases fundamentales para el funcionamiento de la misma. Nosotros estamos en la recta final de un sexenio, en términos efectivos, le queda poco más de un año, un mes, en donde hemos observado, lamentablemente, donde el estamento civil eh, mantiene, en algunos segmentos todavía, notables prejuicios respecto de la función institucional de las Fuerzas Armadas. Y por el otro lado, también estos ajustes que se han dado al marco jurídico de las mismas, incluso a nivel constitucional, y de ahí hacia abajo todas las leyes secundarias. Pero también, Jorge, Diana, es importante tratar este tema en el contexto latinoamericano. Ayer estaba preparándome para esta entrevista, estaba leyendo algunas notas de los medios de comunicación chilenos a propósito de la proximidad del 50 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en contra del presidente Salvador Allende y el papel que hoy tiene el ejército, las Fuerzas Armadas chilenas en la propia democracia, con un gobernante me refiero a Gabriel Boric, que en el esquema ideológico sería, pues en términos quizá muy pragmáticos, si me permiten, tendría una ideología mucho más definida en lo que se conoce convencionalmente como izquierda respecto a la del el doctor Salvador Allende. También observamos no pocas tensiones en las relaciones civiles militares con el gobierno de Gustavo Petro, que acaba de cumplir ya un año en el ejercicio de la presidencia. Por supuesto, el relevo que hizo a los pocos meses de haber iniciado su tercer mandato como presidente de Brasil, Luis Ignacio da Silva, porque se encontraron claros indicios, al menos de omisión de la élite militar ante el asalto a la ciudad federal de Brasilia, de simpatizantes del claro propenso tiránico que es Jair Bolsonaro, por cierto, capitán en situación de retiro. Y desde luego no podemos dejar de lado la situación de Bolivia, cuando hace un par de años aproximadamente, el jefe del Estado Mayor pues le solicitó a Evo Morales, que también con claras tendencias dictatoriales, pues que le hiciera caso al pueblo, ¿no? También encontramos tensiones en las relaciones civiles militares en Perú, a propósito de los ajustes institucional, la importancia que han tenido las Fuerzas Armadas para preservar el orden institucional en ese país sudamericano. Entonces, Jorge, Diana, si hacemos un repaso de los procesos político-electorales recientes de América Latina, encontraremos un proceso importante de reajuste, me refiero de términos coyunturales, pero no así en lo que se refiere a sus atribuciones institucionales. Doy este contexto, que es un tanto cuanto amplio,
para poder tener mejores elementos analíticos respecto de las relaciones civiles y militares en México, que trascienden gobiernos, ¿no? Esto no importa que si gobierna PAN, PRI o Morena, como ha sucedido en estas poco más de 3 décadas del siglo XXI mexicano, sino también el papel institucional, que no importa quién gobierne, sino que las Fuerzas Armadas trabajan en función de la Constitución y de las instituciones. Este sería mi primer comentario. Javier, el tema de las relaciones cívico-militares, la relación con las Fuerzas Armadas en México, hablando de sistema político, no tanto de partidos, se enfrió desde el 68 y a partir del involucramiento en las tareas en las que el poder civil los involucró en los 70. Y ocurrió algo también muy parecido, no en el fondo, sino en las formas, en el involucramiento que se le da en el sexenio ya de Felipe Calderón en la llamada guerra contra el narcotráfico. Es decir, hay un enfriamiento por todos los hechos que conocemos, que sabemos que ocurrieron en este periodo. Hay un enfriamiento en las relaciones cívico-militares. ¿Se ha logrado reconfigurar esa relación en el sexenio actual? ¿O hay pendientes todavía? No, desde luego que siempre hay pendientes en una relación tan compleja, ya en el contexto específico de las etapas históricas y de la evolución del sistema político mexicano y del régimen presidencialista, ¿no? Entonces, en ese contexto, tratar de analizar, más que pasarlo por una criba ideológica, que es lo que desde mi punto de vista entorpece la mayor parte de los análisis y de las propuestas, tratar de darle este contexto analítico a propósito de estas etapas, como tú señalas, pues yo más que enfriamiento, yo llamaría desencuentros y malos entendidos recíprocos, ¿no? Es decir, de una parte y de la otra, o de un segmento de la opinión pública o de los actores políticos, ¿no? De una parte y de la otra, porque pues digo, hay datos y digo, pues, mis posiciones con frecuencia son anticlimáticas, pero por ejemplo, hablando del 2 de octubre de 1968, pues casi nadie se acuerda de los más de 40 soldados que murieron ahí en la Plaza de las Tres Culturas también, ¿no? También asesinados, ¿no? Yo nunca he escuchado a los ya viejos líderes de aquella época hacer algún reconocimiento, ni siquiera mencionarlos, ¿no? Y a mí me parece que en la medida en que perdamos objetividad en el análisis de los acontecimientos, nos estamos acercando más a las posiciones ideológicas, que insisto, esto en un muy mal sentido ahorran argumentos y profundización documental. Ahora mismo el presidente de la República, en días pasados, anunció, celebró y refrendó el compromiso de su gobierno y del mismo por la apertura de los archivos de la época conocida como de la Guerra Fría, a nivel mundial desde luego, y por supuesto en el contexto de México, y que, bueno, han salido algunos datos que a mí no me parecen nada reveladores, francamente, no me parecen como para que modifiquen la interpretación de la historia de México. Quienes nos dedicamos a estudiar estos temas son cosas ya documentadas y sabidas por otras vías, ¿no? Entonces, Jorge, Diana, sí me parece que en este sexenio, si recordamos del precandidato de Morena cuando acusó sin ninguna base a las pocas horas de que la Armada de México en un evento de resistencia de un grupo de delincuentes se habían resistido con fuego y un helicóptero artillado en una operación nocturna los había neutralizado, ¿no? De acusar que la Armada de México asesinaba adolescentes sin ninguna prueba, a la relación que tiene hoy el presidente en funciones, López Obrador, pues vemos que hay una mudanza verdaderamente notable, ¿no? Que en parte yo la interpreto, se puede documentar con lo que estoy diciendo en sus propios, sobre todo en su texto en víspera de la elección presidencial, el de, quizá me falle el título exacto, una salida o hay una salida, una cosa así, donde habla precisamente de la Guardia Nacional. Entonces ahí vemos cómo hay un cambio muy importante de la percepción que tiene entre el precandidato, el candidato, el presidente electo y el presidente en funciones, ¿no? Estas 4 etapas, que es el mismo actor político, pero seguramente, y desde luego hoy se explica, con acceso a distinta información,
con información mucho más precisa, mucho más detallada, que lo lleva a tomar decisiones como las que han caracterizado a lo largo de su sexenio. Oye, Javier, pero a ver, el tema de los equilibrios y el tema del control, en este caso a través del Congreso, que es a partir de las comisiones que pueden tener esta posibilidad de mantener los equilibrios para evitar abusos de poder o simplemente para determinar si las políticas de seguridad se están llevando a cabo en función de los objetivos. En sexenios pasados, digo, es muy controvertido este tema, pero en sexenios pasados hubo un incremento muy relevante de violaciones a derechos humanos por parte de los militares. Eso también es un hecho documentado. En ese sentido, ¿no te parece que los controles desde el legislativo deben ajustarse incluso para que el propio ejército mantenga dentro de los lineamientos institucionales su propia actuación? Es decir, ¿no ves que hay un dejo por parte del legislativo pues no interesarse en el control, que es su propia función, que no significa maniatar, sino simplemente significa mantener equilibrios institucionales entre lo que debe hacer una dependencia y lo que hace realmente que podría representar violación a derechos humanos, como se han dado los casos? ¿Crees que Bueno, tendría que ajustarse este tema con el Congreso? Deberían de sin duda, la comisión sin duda. bicameral, por ejemplo, no funciona. No, lo que pasa es que también, desafortunadamente, y hay que decirlo, pues adolecemos de una calidad profesional en la enorme mayoría de nuestros legisladores, ¿no? Sí. Y no hace poco, lo estaba leyendo en el fin de semana pasado, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal se quejaba de que incluso los legisladores del oficialista Morena no asistían a las reuniones de trabajo, ¿no? De la bicameral, precisamente, ¿no? Entonces, no solamente hay una, yo a ese nivel ya no lo llamo desinterés, yo ya lo llamo francamente ignorancia, ¿no? No solamente hay un nivel muy perceptible de ignorancia respecto al funcionamiento del sistema político que un legislador y una legisladora ya no pueden argumentar, ¿no? Ya no hay forma de justificarlo. Y por el otro lado, pues sí me parece que ha hecho falta planteamientos más estructurados, ¿no? En esos términos. Por ejemplo, Jorge, ahora que hablas de los derechos humanos, siempre yo lo que hago es distinguir entre una queja y una recomendación. Lamentablemente, en los últimos 7 años, la institución que más recomendaciones, que es cuando concluye la investigación de una queja, lamentablemente es el Seguro Social. Y esto no es para regodearse ni para decir, ay, miren, pero las Fuerzas Armadas tienen menos. A mí me parece muy preocupante que el principal recurso de salud pública de este país sea el que más recomendaciones acumula de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y las Fuerzas Armadas aparecen hasta el 6.º lugar. Entonces, una cosa es la queja, que pueden ser cientos, y otra cosa son las recomendaciones, es decir, lo que puede documentarse, las investigaciones que yo he hecho en esa materia, cuántas terminan en recomendaciones. La semana pasada o antepasada, si mal no recuerdo, sí se emitió una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de Marina, por cierto, por un delito grave que es la desaparición forzada. Entonces, sí, también estos temas, Jorge, también reclaman, desde mi punto de vista, un tratamiento mucho más consistente. A mí me parece que el papel que ha tenido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no solamente en esta materia, sino en general, ha sido deplorable, para decirlo menos. Nada más veamos la inexistente actitud de acompañamiento a las decenas, no estoy exagerando, decenas de miles de familias que padecen el asunto de un familiar no localizado o desaparecido. Entonces, pues me parece que ha sido tan porosa la política de seguridad a lo largo del sexenio, en donde pues el principal recurso evidentemente sabemos que son las Fuerzas Armadas, en donde una reestructuración fundamental ha sido pues la creación de la Guardia Nacional, que es tan polémico que todavía el presidente de la República ha anunciado que está esperando a que su partido y los satélites en el Congreso, me refiero al PT y al Verde Ecologista, que de verde ecologista no tiene nada, por cierto, y que para modificar la Constitución y entonces quede aprobado en definitiva con la nueva formación del Congreso el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, todo esto denota, Diana, Jorge, desde mi punto de vista, lo comparto con nuestro amable auditorio,
denota también un proyecto con altibajos, ¿no? Con elementos para tomar decisiones que me parece que no han estado del todo bien articulados o bien definidos. Este es mi comentario. Oye, Javier, hace unos días hubo una reunión, pues, que llamó la atención por la imagen que nos regaló, que es a propósito de, pues, un aniversario en el Colegio Militar, en el heroico Colegio Militar. Se reunieron exsecretarios de la defensa con el actual secretario. Estuvo el general Cervantes, Sí, estuvo el sí. general Galván, y estuvo por ahí el general Cienfuegos, ¿no? Que incluso viaja con el general Crescencio Sandoval al evento. ¿Esta imagen qué significa o cómo leíste tú esta imagen? Digo, se puede, obviamente institucionalmente se dijo que era pues una reunión protocolaria, etcétera, pero creo que la imagen decía más, ¿no? Sí, pues mira, Jorge, como te he tenido oportunidad de comentártelo en otros espacios, yo me di a la tarea de estudiar, ¿no? De leer las más de 600 páginas de la acusación e investigación de la DEA contra el general Cienfuegos y verdaderamente no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es decir, es absolutamente inconsistente. Eh, la forma en la que a mí me parece que se llevó a cabo una investigación absurda, o sea, absolutamente indemostrable, no hay una sola prueba, ¿no? Más que los decires de delincuentes, ¿no? Que pues, de algo carecen, pues es de cualquier principio moral o ético, ¿no? Entonces, aquí la problemática radica en la comprobación. Y por el otro lado, pues, sin duda alguna, dentro de la estructura del sistema educativo militar correspondiente al Ejército Mexicano de la Fuerza Aérea, pues el colegio militar es el más importante en términos históricos, seguido desde luego del Colegio del Aire y por el caso de la Armada de México, pues la Heroica Escuela Naval Militar. Entonces, son los tres secretarios, obviamente egresados del colegio militar, el general Cervantes, ya el propio general Galván, el general Cienfuegos, sabemos que recientemente falleció el general Gerardo Vega García, que fue el secretario de la Defensa Nacional con Vicente Fox, y bueno, pues acudieron a lo que fue la primera sede, allá en Perote, en Veracruz, la primera sede del Colegio Militar. Entonces, no, a mí me parece que pues es la imagen de la continuidad, ¿no? De una institución que está allí. Fue muy interesante observar que tanto el general Galván como el general Cienfuegos acudieron como generales de división, es decir, porque sabemos que la cuarta estrella es un nombramiento, no una jerarquía. Entonces, una vez que terminan las funciones del nombramiento, se la retiran. El general Cervantes apareció con sus 4 estrellas, pero pues es más un asunto personal pero sí es más interesante analizar la actitud que tuvieron los dos secretarios del siglo XXI, vivos, ¿no? Exsecretarios, de retirarse la cuarta estrella, ¿no? Porque pues atiende al protocolo de las jerarquías y el único general con 4 estrellas en funciones, pues es el secretario de la Defensa Nacional, en este caso Luis Crescencio Sandoval González. Entonces, pues a mí me parece que es una imagen de continuidad, no vi mayor, uno, digo, que modestamente puedo hacer uno de manera individual con la cantidad de medios y digitales y convencionales, pues realmente vi pocas reacciones respecto a la presencia del general Cienfuegos, más allá de las ironías, pero pues nada a mis ojos, como observado estos temas, nada digno de análisis desde mi punto de vista. Oye, Javier, la sucesión presidencial adelantada, como sabemos, hay un proceso interno en cada partido, pero bueno, hay una sucesión adelantada. ¿Cómo impacta esta sucesión adelantada de los civiles en las relaciones con los militares y en su propia sucesión? Bueno, desde luego que tan adelantada, pues sí tiene sus repercusiones. Primero porque los secretarios y la jefa de gobierno en su momento, pues qué diferencia había entre su agenda presidencial y su agenda como funcionario, ¿no? O como gobernante. Es decir, se podía distinguir o o la agenda del funcionario o de la gobernante acompañaban la agenda de sus aspiraciones presidenciales, ¿no? A mí me parece que fue algo, no me parece que haya sido una buena idea, ¿no? Francamente.
Oye, Por ejemplo, esta imagen a propósito de esta agenda, perdón, de esta sucesión adelantada, ¿no tiene también ese significado de una sucesión adelantada dentro del propio ejército? no, en las Fuerzas Armadas es muy difícil, Jorge, porque como, y tú también que conoces muy bien el tema, y lo comparto con Diana, es muy fortuito. Por ejemplo, si nosotros analizamos, digamos, de manera arbitraria, vamos a hacer un corte histórico del año 2000 a la fecha, ¿no? Para hablar del primer gobierno no priista, de las tres alternancias que han habido en menos de 18 años en la presidencia de la República, lo cual habla muy bien de nosotros como ciudadanía y muy bien de nuestras instituciones que velan por el funcionamiento de la democracia. Si nosotros observamos, Jorge, pues es muy fortuita la designación, ¿no? En el caso de Fox, recordaremos que el secretario de Marina designó a un vicealmirante que el día 1 de diciembre, ya en funciones, lo ascendió, porque él es el comandante de las Fuerzas Armadas y tiene esas facultades, lo ascendió a almirante y lo nombró secretario. Estoy hablando del almirante Peirot, ¿no? Por ejemplo, esa asociación, tenemos el caso también del almirante Vidal Soberón, que tan solo duró como almirante del 20 de noviembre al 1 de diciembre, porque el entonces presidente Enrique Peña Nieto lo designó secretario. En el caso del general Vega, que es parecido al del general, y doy estos elementos también un poco para que nuestro público conozca un poco más al detalle los datos de la biografía militar. El caso del general Gerardo Vega García y el general Sandoval González son parecidos porque se trataban de generales de división muy jóvenes, ¿no? Con un año de diferencia de antigüedad del general Vega respecto al general Luis Crescencio Sandoval. Entonces, hablo de esta amplitud, Jorge, y gracias por el espacio, porque pues es muy difícil, podemos hacer algunas especulaciones, ¿no? Que si el general Cienfuegos era comandante de la región y fue el único militar que invitó a su boda cuando se casó se me va ahorita su nombre porque no quiero utilizar el mote de la telenovela, ¿no? Es decir, podemos hacer algunas especulaciones y que si el general Sandoval era comandante de zona, cuando el general Audomaro era secretario de seguridad con el gobernador Arturo Núñez y que a partir de ahí se conocieron, que son de caballería también los dos, aunque pues obviamente se conocían desde muchos años atrás. Es decir, me parece que es un tanto especulativo y depende mucho de las relaciones estrictamente personales, y a mí me parece que ser secretario de la Defensa, secretario de la Marina, pues obviamente pues requiere de un currículum profesional muy consistente para estar en condiciones de aspirar al cargo. Entonces, en este momento sería primero no sabemos ni quién va a ganar, cómo va a ganar, porque digo cómo va a ganar, me refiero no por un asunto de inestabilidad, sino en números, ¿no? Cuando Uh dicen, es -huh. que Delfina ganó en el Estado de México, sí, pero ganó con la cuarta parte del padrón electoral, es decir, gobierna con el 25% de la población con derecho al voto, ¿no? Es decir, es una Oye, gobernanza. Javier, pero sí inicia un juego de facciones dentro de la defensa, ¿no? Es decir, no Ya, necesariamente. puede ser Ujú, que exista algún juego cuando ya hay presidenta o presidente electo. ujú. Antes pues es muy fortuito, ¿no? Porque pues la democracia nos aporta un factor muy importante, que es la incertidumbre en los resultados, ¿no? ¿Quién va a ser ahorita el candidato de las dos principales formaciones pluripartidistas? Es decir, por Morena, PT y Verde, y por el Frente Amplio de México. ¿Quién va a ser? Ujú, Previsiblemente podemos decir que va a ser Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, previsiblemente, ¿no? Digamos la inercia, si no sé. ujú. ¿Habrá un tercer candidato o candidata por Movimiento Ciudadano? No sabemos. Entonces, todavía el desarrollo, los candidatos o candidatas que se vayan a registrar al Senado, al Congreso, a la Cámara de Diputados, las 9 gobernaturas, incluyendo la de la Ciudad de México, que van a estar en juego. Es decir, son una multitud de factores, Jorge,
que todavía indudablemente van a incidir, ¿no?, en este proceso, y la trayectoria misma de los generales de división en el activo o de los almirantes de 3 estrellas en el activo que puedan aspirar a ser designados por quien gane la elección. Por Ujú. eso, en este momento, pues sí puede darse, ¿no?, a partir de un requisito convencional, que sean generales de división o que sean almirantes de 3 estrellas, pero todavía faltan 2 ascensos más, ¿no? El de este 20 de noviembre, Ujú. ¿no? Y el del 5 de febrero, que digo, no se estila o es menos frecuente, pero también es una fecha donde se dan ascensos. Entonces, porque pues ya el siguiente 20 de noviembre, pasando a este, pues ya estaremos en el nuevo sexenio, ¿no? Pues sí. Javier, te agradezco mucho haber estado esta mañana en el espacio del Post. Es una agenda que no se agota aquí, estaremos convocándote más seguido. Ya lo dijiste en público, ¿eh? Ya está el compromiso, más seguiremos platicando sobre este tema. Creo que es un tema que tiene muchas aristas en torno a las relaciones cívico-militares, muy controvertidas básicamente No, pues el tema en de esa la seguridad, relación, por el tema de seguridad. la seguridad binacional en la campaña electoral estadounidense. El tema en México Que está. está ahí, está presente. Pero bueno, Javier, te agradezco mucho esta conversación. Nos vemos la Gracias. próxima. Gracias por Claro que sí. acompañarnos. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Hasta luego, Diana. Muchas gracias.